Bienvenidos, esto es El Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia, el espacio donde aprenderás a dominar tus finanzas sin enredos ni complicaciones de la mano de Mariano Cerda, tu coach financiero, y nuestra panelista Daniela Recabal, asesora financiera acreditada. Juntos te guiarán a través del mundo de las inversiones, la educación financiera y el emprendimiento. Prepárate para explorar consejos prácticos y la guía de especialistas en cada tema. Nuestro objetivo es convertir las finanzas en algo sencillo y entretenido para que tú puedas alcanzar tus metas financieras sin complicaciones. No importa si eres principiante o experto, este espacio es para todos. ¿Listos? ¡Comencemos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia. Ya estamos en el capítulo 4 de esta segunda temporada y vamos a dar paso a una última temática de este bloque de 4 capítulos donde hemos estado hablando sobre inversiones, donde hablamos sobre el mercado de valores, la renta variable y la renta fija. Pero primero que todo quiero presentar a nuestra querida panelista, nuestra querida amiga del Inversor Serial, Daniela Recabal, asesora financiera acreditada por la CAMB. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Cómo estás, Mariano? Un gusto saludarte nuevamente. Vamos por un nuevo capítulo para poder entender las finanzas de manera inteligente. Así es. Bueno, Dani, en el último capítulo hablamos sobre renta fija, sobre renta variable. Sí, claro. Sobre instrumentos de capitalización, que es el concepto adecuado, sí. Así es. Y en esta ocasión vamos a hablar un poquito más en profundidad justamente de un mix entre renta fija y renta variable, que vamos a hablar de los 9 activos más comunes de inversión actualmente que están rondando justamente en los mercados. Vamos a hablar sobre acciones, sobre bonos, sobre efectivo, fondos mutuos, fondos indexados, ETF, anualidades, derivados y criptomonedas. Vamos a hablar brevemente de cada uno, de los conceptos de cada uno de estos activos o vehículos financieros vehículos de inversión. De inversión. Exacto. Y luego vamos a hablar también de los pros y los contras de cada uno de estos activos para ver en qué conviene o no, o en qué situación conviene invertir en cada uno de estos o cómo diversificar un portafolio exitoso. Para eso también... tenemos una sorpresa. Para esa parte del bloque tenemos una sorpresa. Vamos a tener una sorpresa y Dani lo va a presentar en su debido momento. Pero bueno, Dani, cuéntanos. ¿Comenzamos entonces con la misma dinámica de siempre? Sí, me parece bien. Yo pregunto, vamos. Daniela responde y exprimimos todos sus conocimientos respecto a los mercados financieros y obviamente escuchar a una asesora en inversiones acreditada, que eso es muy importante porque lo hemos hablado en todos los capítulos de la importancia de contar con una persona con conocimientos acreditados. Vamos allá entonces. Perfecto, Daniela. Bueno, partimos con la primera pregunta de el listado de estos 9 activos y su rol en la diversificación, ¿ok? Daniela, ¿por qué es importante conocer estos 9 activos y cómo encajan en el concepto de diversificación? Mira, es relevante conocer estos activos para que tú puedas conocer en las carteras donde tú estás invirtiendo. Y más allá de tu poder, y lo que se escucha popularmente, ¿cierto?, de poner los huevitos, distribuirlos en distintas canastas para poder diversificar, también es saber cómo va a funcionar este huevito, cuándo va a nacer ese pollito, nace antes, nace después. Entonces, todas las decisiones que nosotros vayamos a tomar en el área de inversiones, que las hagamos de manera consciente, sabiendo hacia dónde se van enfocando las carteras, dónde yo estoy poniendo mi dinero, mi capital, lo que hemos hablado en otras oportunidades, los plazos de los activos, cuándo pagan, cuál es la volatilidad del activo. La única manera de que nosotros estemos bien enterados tomando decisiones inteligentes es conocer. El conocimiento nos va a empoderar, nos va a permitir tomar decisiones adecuadas y contingente a las situaciones que nosotros estemos viviendo. Perfecto. Eso es muy importante y por eso hacemos esto, la finalidad de darles conocimiento, porque el conocimiento es información
y la información es poder. Y con eso ustedes pueden tomar las mejores decisiones de inversión. Lo importante es que de acuerdo a los objetivos que tú tengas, puedas disminuir el riesgo, aumentar la rentabilidad, también que esa inversión sea eficiente de acuerdo a los plazos que yo tengo y de acuerdo a los objetivos que yo quiero cumplir. Efectivamente. Así que siempre hacemos el llamado a que cada uno también conozca su perfil de riesgo, porque así va a conocer la forma correcta de diversificar y conocer también su horizonte de inversión, que eso tiene mucho que ver a la hora de decidir justamente con uno de estos tipos de activos o vehículos de inversión que vamos a ir presentando a continuación. Entonces, Dani, ¿podrías hacernos una introducción general de cómo cada activo aporta algo distinto a un portafolio de inversión? Claro, mira, vamos a ir viendo, bueno, por definición más o menos ya los conocemos, ¿cierto? Ya conocemos que las acciones representan una parte de la empresa, el bono es un instrumento de deuda que lo puede emitir el gobierno, lo puede emitir una empresa donde se compromete a pagar un ticket a un plazo específico. Y ahí ya estamos hablando justamente haciendo un mix entre renta variable y renta fija. Claro, aquí tenemos la capitalización a través de las acciones y la deuda a través de los bonos. Renta variable y renta fija, capitalización y deuda. Pero también es importante que entendamos que dentro de la diversificación también está el tener cash, el tener caja, el tener efectivo que me permita enfrentar cualquier adversidad en el momento en que yo lo requiera. Perfecto. Y es parte también de la diversificación considerar tener algo de liquidez, considerar los plazos que necesito y los compromisos que tengo que cumplir próximamente. Puede que no sea el tiempo de invertir en un bono si ese dinero lo tengo destinado para algo más próximo, ¿ya? Y también el poder ir diversificando desde un punto de vista de riesgo y de costos. Ya me puedo entrar entonces también a invertir en fondos mutuos o en fondos indexados que sigan algún índice o en ETF directamente, ver en qué casos conviene o en qué casos yo voy a invertir en una anualidad, ¿ya? Y también instrumentos que son mucho más específicos, como por ejemplo los derivados, que no son para todos, ¿ya? Que son instrumentos que dependen de otros activos y son un poquitito más volátiles, o bastante más volátiles en realidad, o las criptomonedas que todos ya las vamos conociendo, algo nos vamos familiarizando, y todo lo que está relacionado con el mundo del metaverso, que llegó para quedarse, pero tenemos que tener la cautela de conocer también en qué estoy invirtiendo, cuáles son los plazos, en definitiva, la manera de yo informarme respecto de cada uno de estos activos me va a permitir ser menos vulnerable a la volatilidad del mercado, medir mejor mis riesgos dependiendo de mis plazos de inversión y también el diversificar de manera inteligente. Sí o sí necesitamos tener conocer en qué puedo invertir, cuándo invertir, dónde invertir, Mariano. ¿Dónde, cómo y cuándo? ¿Dónde, cómo y cuándo? Así es, y por eso es muy importante conocer. No se trata de ser un especialista en cada uno de estos activos, sino que conocer al menos brevemente en dónde me estoy metiendo. Como en todo orden de cosas en la vida hay que conocer un poco de cada cosa. Pero para eso también, cuando nosotros entendemos bien, podemos tomar mejor incluso la opinión de los especialistas, como los analistas de mercado que presentan portafolios donde mezclan todos estos activos, y como también asesores o asesoras financieras acreditadas como Daniela en este caso, donde vamos a entender también un poco más de qué es lo que nos están hablando, porque muchas veces cuando te presentan activos o ofertas uno dice, hoy no entendí nada, bueno ya, esto va a ganar, listo, bueno ya. Entonces es importante que cada uno de ustedes se introduzca un poco más en los conceptos brevemente de cada uno de estos activos, justamente para tener mayor conocimiento y poder entender y poder enfrentar mejor el desafío de invertir justamente en los mercados financieros. Exactamente, la idea es que podamos estar bien informados para invertir con inteligencia. Así es, entonces vamos a seguir hablando de estos activos, vamos a avanzar porque se viene muy interesante justamente cómo vamos a seguir enfrentando este mix de renta fija, renta variable, y vamos a comenzar con un contexto general de cada activo. ¿Te parece, Dani? Me parece. Vamos a partir por una primera parte que vamos a hablar de acciones, bonos y efectivo, ¿ok? Me parece. Como dices tú, si bien en capítulos anteriores hablamos en renta fija con respecto a los bonos,
En el capítulo anterior hablamos sobre acciones en renta variable. Vamos a hacer un breve refresco de memoria de los conceptos y vamos a ir avanzando. Entonces, Dani, empecemos por lo clásico, lo que ya estuvimos viendo. Acciones y bonos. ¿En qué se diferencian y por qué siempre aparecen en toda cartera? Bueno, de partida la acción es un instrumento de capitalización. La acción está directamente relacionada con la propiedad de la empresa, ¿ya? A diferencia del bono, que está relacionada con la deuda, con una tasa que la empresa se compromete a pagar, ¿ya? Entonces, claro, veíamos el ejemplo de la empresa de calzado, ¿cierto? Claro. Donde tú invitabas a donde yo era el dueño de esa empresa. Donde tú eras el dueño de esta empresa y tú decías, bueno, yo quiero hacer crecer mi empresa, necesito capital, voy a emitir deuda, ¿cierto? Para que quienes quieran participar, y entonces ahí la empresa puede emitir un bono donde lo invita al inversionista y le dice, yo de aquí a un año, por ejemplo, en este ejemplo le pago un 5% por este dinero que usted me está prestando. Y entonces así la persona participa en el crecimiento de tu empresa, pero tan solo con algo bastante acotado, donde sabe que no va a tener mayor riesgo, porque tú, salvo otro, igual siempre hay riesgo intrínseco en las inversiones, pero estamos hablando específicamente de cómo se va a comportar el instrumento, ¿ya? En este caso, se le va a pagar el 5% dentro de un año. A diferencia de la acción, donde tú vas a asumir el riesgo de cómo le va a ir a Mariano en esta empresa de calzado. No lo sabemos. Entonces ahí ya va a estar más involucrado en la rentabilidad de tu empresa, en cómo vas a hacer crecer esa acción, ¿ya? Ahora, respecto de tu pregunta, ¿en qué se diferencian? Claro, claramente en que uno es instrumento de capitalización, tú vas a aportar, vas a ser parte del capital de la empresa, y con el otro tú estás recibiendo una tasa de interés nada más. Claro. Eso es capitalización versus deuda. ¿Cuáles son las diferencias respecto del instrumento? Bueno, el riesgo que lo hemos visto, ¿cierto? En la capitalización me voy a arriesgar mucho más, voy a tener un rendimiento, voy a esperar un rendimiento mejor, a lo mejor en la deuda voy a obtener un 5%, si a Mariano le va muy bien voy a obtener mucho más que eso, pero si le va mal también puedo perder mucho más que eso. Exacto. Entonces se ajustan, dentro de las carteras de inversión se mencionan bastante las acciones y también se mencionan bastante los bonos, dependiendo también del foco de la cartera. Si es una cartera más arriesgada va a tener un componente mayor en acciones, si es una cartera no sé si más conservadora sea, pero sí que esté más enfocada en deuda, va a tener entonces más bonos dentro de su portafolio. Claro, pero ahí estamos hablando de justamente lo que siempre va a generar la diferencia, que es el riesgo y el beneficio. Exacto. A mayor riesgo, como decía Daniela, los que estaban invirtiendo en mi empresa de calzado, entran en el juego de si yo lo hago bien o mi equipo y el mercado también lo recibe bien. Lo recibe bien y está en condiciones favorables, por así decirlo. Si me va bien, el que invirtió en acciones, en capitalización, le va a ir mejor. Si me va mal, le va a ir peor y no va a tener los rendimientos que uno quizás quiera. Pero en el otro caso, que nos vamos a la renta fija, como explicó muy bien Daniela, yo me tengo que comprometer a pagar un porcentaje porque ustedes me están prestando dinero a mí. Esto es El Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia, tu espacio para aprender a invertir, ahorrar y emprender. Construye tus metas financieras y transforma tu futuro. Y ahí es donde viene ese concepto de renta fija. O sea, yo recibo tu dinero a cambio de algo en un plazo específico y con una tasa de interés específica. Claro, y en el mercado de capitales y en las carteras que nosotros comúnmente vemos en un fondo mutuo, por ejemplo, dentro de un fondo mutuo, o que nos pueda armar algún asesor de inversiones dentro de sus estrategias, vemos acciones de empresas que están constantemente en bolsa, como también vemos bonos corporativos, como hablábamos de la empresa de calzados, pero claro, corporativo ya de empresas mucho más grandes, o también vemos bonos de gobiernos. Claro. Entonces, claro, tratamos de bajar esta información para que sea más digerible, pero en el fondo es algo bastante tradicional, se hace de manera frecuente y de alguna manera esto permite que los inversionistas tengan diversificadas sus inversiones. Así es. Bueno, avancemos con más instrumentos. Daniela, ¿qué rol cumple el efectivo en la inversión si supuestamente
no genera rentabilidad interesante? Bueno, cuando tú necesitas, ¿cierto?, comprar algo de manera urgente, ¿desde dónde sacas tu dinero? De la billetera, del catch. De la billetera. Exacto. O desde tu cuenta corriente. Hoy día tenemos aplicaciones en los celulares donde podemos poner nuestro catch, ¿cierto?, la tarjeta de débito y ¡pim!, pagar tan solo un clic. Efectivamente. Sí. Y aún así, ¡pip! Ahora con las tarjetitas y sin andar con el plástico. Exactamente. No siempre ocupamos el crédito. Hay gente que trabaja con la tarjeta de crédito. Ni tampoco voy a decir, mira, necesito comprar urgente esto y voy a comprar ya con un fondo mutuo. No puedo. Porque el valor de la cuota lo tengo que vender. Y con mi acción de la empresa de zapatos tampoco. ¿Y qué pasa si a tu acción le fue mal? ¿Lo vas a liquidar? Bueno, ahí muy bien ejemplificado. Entonces necesitamos tener liquidez para enfrentar los distintos desafíos, ya sea a nivel personal, a nivel empresarial. Todos generalmente estamos manejando una caja, ¿cierto? La caja chica o la caja de la empresa, donde yo voy a poder, no sé, un empresario que necesita estar comprando constantemente insumos, no se puede comprometer, por ejemplo, con algo tan simple como un depósito a plazo a 30 días. Generalmente dejan este catch a lo mejor en un fondo mutuo que lo puedan liquidar de un día para otro o simplemente en caja. El valor del efectivo nos va a permitir tener cobertura frente a la emergencia, nos va a permitir tener la liquidez para seguir desarrollando mi negocio y nos va a permitir también tener una oportunidad de inversión, porque es probable también que el día de mañana vengan y me ofrezcan a mí un negocio, ya sea yo como empresario, y si tengo todo metido en una acción, ya vemos que los mercados muchas veces nos traicionan, ¿cierto? Esperamos que tengan un desempeño que no tienen, por ahí hay una noticia que los hace variar de manera negativa, y si se me presenta una oportunidad de inversión, yo voy a necesitar entonces la liquidez para poder enfrentar esa oportunidad. ¿Ya? Es por eso que es muy relevante el efectivo, Mariano. Pareciera que no, pero siempre es bueno tener un porcentaje de acuerdo también a cuáles son mis proyecciones personales, como empresa, etcétera. De hecho, muy claro ahí lo que Daniela explica, porque existen los activos de fácil liquidación, pero que sean fácil liquidación no significa que lo tengo en el minuto ahora ya. Entonces, cuando tengo, como dices tú, oportunidades o emergencias, uno tiene que tener un poco de liquidez inmediata o efectivo. Claro. Aunque sea, como dijiste tú, en la tarjeta de crédito a lo mejor, pero después uno tiene que poder cubrirlo. Exacto. Ojo que ahí hay que saber manejar las herramientas que nos brinda la banca y otro tipo de instituciones. En general, las empresas ocupan mucho los fondos mutuos money market. Eso te iba a preguntar porque tú lo explicaste muy bien en el capítulo justamente de renta variable. De renta fija. De renta fija, sí. Claro. Claro, porque son fondos que se pueden liquidar con un día de anticipación. Ya se hace eso bastante más líquido. Si quiero enfrentar algo repentino o una oportunidad de inversión, las empresas manejan sus saldos vistas muchas veces en este tipo de fondos para no perder de ganar, aunque sea una tasa más baja. Recuerden que estos fondos invierten en instrumentos de deuda de no mayor a 90 días la duración de ese activo. Entonces, la verdad es que va muy de la mano con la rentabilidad de lo que hoy puede ser acá en Chile un depósito a plazo. Claro. ¿Ya? Pero efectivamente eso nos permitiría tener la liquidez rapidita, de un día para otro. Claro, el money market es más líquido, pero claro, como dices tú, es de hoy para mañana. Tengo una liquidez un poco más inmediata y también se ocupa mucho para protegerse rápidamente de la inflación, ¿no es cierto? Aunque sea un bajo porcentaje, pero tu dinero no va... Claro, en ciertas situaciones de mercado no le va a ganar a la inflación, pero por lo menos la brecha se acorta y tu dinero no pierde tan rápido valor en el tiempo. Así es. Así es, entonces sí es importante tener liquidez, Mariano, de todas maneras. Perfecto. Avancemos entonces. Fondos mutuos, fondos indexados y ETF. Daniela, cuéntanos, ¿por qué agrupamos estos vehículos como instrumentos diversificados y en qué se distinguen entre sí? Fondos mutuos, fondos indexados e ETF. Mira, los fondos mutuos nos permiten tener carteras con instrumentos de deuda y de capitalización donde hay un manager gestionando, revisando su estrategia. Puede ser un manager que diga, mira, mi estrategia va a ser empresas tecnológicas de Estados Unidos, por ejemplo. Y entonces está revisando constantemente su estrategia, pone o invierte dentro de acciones de una empresa, ¿cierto? Saca las de otra que a lo mejor ya viene de vuelta, ya no está tan... ponderada, ¿ya?
y va diversificando su portafolio. Esa gestión no es una gestión gratuita, tiene un mayor costo, por lo tanto, también los valores cuotas de estos fondos generalmente tienen una remuneración un poco más cara. Los fondos mutuos tienen todo un despliegue que además deben informar sus cuotas al organismo regulador, en nuestro caso a la CMF. Claro. Entonces, todos esos detalles que giran en torno a los fondos mutuos tienen un gasto para el inversionista, ¿ya? Tú puedes decir, ya voy a invertir en estas 3 acciones tecnológicas, este fondo está invirtiendo en estas 3 acciones tecnológicas, y tú dices, pucha, pero si yo hubiese invertido directamente en esas acciones, el desempeño hubiese sido mejor. ¿Por qué me rentó un poco menos? Claro, porque hay un costo de esa mente brillante, de ese portafolio manager que está detrás gestionando esta cartera, ¿ya? No así, por ejemplo, los ETF, que van directamente a seguir a un grupo de acciones. O los fondos indexados, que a pesar de que pueda tener la misma estructura, simplemente el portafolio manager va a decir, voy a seguir esta estrategia o voy a invertir en el S&P 500. Este fondo index S&P 500. Y se acabó. Claro. Entonces, claro, dependiendo del país donde tú estás, probablemente también va a tener indexado el tipo de cambio, ¿ya? La diferencia del tipo de cambio también juega un rol fundamental a la hora de yo obtener un desempeño o una rentabilidad en la divisa donde yo estoy invirtiendo, ¿ya? Entonces eso también no tan solo está indexado muchas veces el índice en los fondos indexados, sino que también el tipo de cambio, la diferencia con la moneda en la cual yo invierto. Entonces, si tú me preguntas a mí, claro, es un poco más costoso el fondo mutuo, pero hay más mentes pensantes detrás de esto. Y ahora, si tú quieres o si tú te atreves, y vuelvo ahí con respecto a la información, si tú conoces el instrumento o el sector donde tú quieres invertir y quieres ir directamente en un ETF, es válido. Pero en el fondo mutuo la verdad es que va a haber alguien acompañándote de una manera más... es lo que podemos hablar, perdón, como gestión activa, ¿o no? Es una gestión activa, claro. Hay un ejecutivo detrás que está constantemente revisando esa cartera para que el inversionista luego tenga un buen desempeño. Claro, estamos en este fondo, cambiémonos aquí, allá. Exactamente. Exacto, siempre con la finalidad de buscarle la mayor rentabilidad posible al cliente. Efectivamente, pues tener un desempeño. Y ellos tienen benchmark, ahí se van comparando el fondo de la institución A con la institución B, ¿cierto? Y dice, bueno, mira, allá hay otro portafolio manager, yo le estoy ganando, el desempeño mío está mejor, tenemos la misma estrategia, pero quizás no la misma estrategia, estamos enfocados en el mismo sector y me va mejor a mí que a ti. Y ahí nosotros, como asesores de inversiones, buscamos generalmente ver los benchmarks del mercado para poder entregarles el fondo más adecuado o el que mejor desempeño ha tenido a nuestros clientes. Perfecto. Dani, avancemos con la última parte ya de este primer bloque del capítulo 4 de esta segunda temporada del Inversor Serial Finanzas con Inteligencia. Hablemos brevemente, anualidades, derivados y criptomonedas. Daniela, ¿en qué consiste una anualidad y por qué se recomienda generalmente para asegurar flujos de ingreso de la jubilación? ¿Por qué se asocia con la jubilación? Lo que pasa es que las anualidades las asociamos a la jubilación porque cuando tú tomas una renta vitalicia, finalmente tú tomas una anualidad, ¿ya? La compañía de seguro se compromete a pagarte con lo que tú acumulaste en tu cuenta de cotización obligatoria, de acuerdo a una tasa. Ellos toman la propiedad de tu dinero de la cuenta de cotización obligatoria. Hay muchos quienes además incorporan los ahorros previsionales voluntarios y te dicen, yo de acuerdo a esta tasa, tú juntaste X, yo te voy a pagar tanto mensual. Y eso por eso que se considera como para pensión, porque el concepto de renta vitalicia, o hay gente que incluso tiene dinero en su bolsillo digo yo, porque lo pueden haber tenido ahorrado en un depósito a plazo, y deciden tomar una renta privada, ya no de la cotización obligatoria, sino que de sus arcas personales, y entonces dicen, yo en realidad ya dejé de trabajar, no me interesa estar metida en los mercados financieros, una señora, ¿cierto?, que ha trabajado toda la vida, o un trabajador, ¿cierto?, prefiero una renta privada que me dé un sueldo mensual. Como ya dejé de trabajar, tengo mi jubilación, pero además tengo un renta. Y entonces optan por este tipo de inversión. Pero eso es deuda también, Mariano. Claro. La anualidad es deuda, que también es lo que puede pagar un bono, paga anualidades, ¿ya? Ya, perfecto.
es deuda, es un instrumento de renta fija o deuda, ¿ya? Y principalmente a largo plazo. No son de plazo Claro, breve. son instrumentos más conservadores, a diferencia de lo que me mencionaste recién, de las criptomonedas. ¿Criptomonedas me Sí, dijiste ahí? claro, justamente, ahora viene justamente esa otra pregunta. ¿Por qué tanto los derivados como las criptomonedas se dice que no son para principiantes? Las criptomonedas pertenecen actualmente a carteras un poco más modernas, pero también tienen mucho riesgo, al igual que los derivados, y no son como para cualquier persona. ¿Qué riesgo hay que entender dentro de esto? Claro, lo que pasa es que ya si tú inviertes, por ejemplo, en derivados, los derivados siguen a algún grupo de acciones y entonces te entregan una alternativa de inversión un poco más sofisticada. Claro. ¿Ya? Por ejemplo, hay gente que invierte o por cobertura de su propio negocio realiza forward, ¿cierto? Claro. Y hace O cobertura. opciones también que se han escuchado. Sí, hablar. por ejemplo, en el caso del tipo de cambio, cubren el valor del tipo de cambio porque van a cerrar un negocio de aquí a 3 meses o a 180 días. Entonces dicen, yo tengo todos los riesgos cubiertos de mi negocio a este valor de tipo de cambio, a un Perfecto. forward, ¿cierto? O las opciones, ¿cierto? Yo también digo, apuesto al precio de una acción de aquí a un periodo determinado. Entonces ya, aparte del conocimiento que hemos mencionado que debemos tener frente al mercado de valores cuando yo me quiero introducir en las distintas alternativas de inversión, entonces también tengo que entender lo complejo que podría ser la derivada de esa inversión. Y entonces ya ahí yo creo que eso es como para dedicarle un capítulo completo a investigar y a conocer un poco más de esto, pero en lo simple sí es para inversionistas calificados, inversionistas mucho más sofisticados que tengan la expertise para poder enfrentar las volatilidades de este tipo de inversiones, al igual que en las criptomonedas. Las criptomonedas y todo el mundo del metaverso hoy día incluso se está incluyendo en muchas carteras de inversión, pero esto no quiere decir que no esté exento de volatilidad. Claro. Y de hecho, si no conocen mucho sobre estos términos de las criptomonedas, por ejemplo, existen fondos indexados, existen ETF justamente de criptomonedas para no exponerse tanto a la volatilidad de invertir uno mismo en este activo como tal. Exactamente. Una de las formas es esa, pero de todas maneras siempre considerar que el conocimiento nos va a ser poderoso en ese aspecto. Y si realmente no me siento tranquilo, no me siento capaz de enfrentar las volatilidades del mercado, porque incluso tampoco tenemos tanta historia con las criptomonedas como para decir, mira, de los años 50, no es así, ¿ya? Sin embargo, hay otros instrumentos de inversión que más o menos sí sabemos cómo se comportan en los distintos ciclos. Entonces, si no me siento cómodo, es preferible esperar o siempre sí tener una compañía, un asesor amigo que te permita tener la claridad y la transparencia para tomar las decisiones que necesitas tomar. Así es. Muy bien, hemos llegado al término del primer bloque de este capítulo, así que muy pronto continuamos con el otro bloque de este capítulo. Y que tenemos una sorpresa. Sí, así es. Volvemos de inmediato y vamos a hablar justamente sobre las ventajas y las desventajas de cada uno de estos activos. Así que quédense ahí, que ya volvemos. En breve regresamos con más de El Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia. No te pierdas las claves para tu éxito financiero. Estás en El Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia. Una ventana hacia la libertad económica. Aprende sobre inversiones y emprendimiento. Hola, soy Mariano Cerda, tu coach financiero. Y quiero invitarte a dar el gran paso hacia tu libertad financiera y desarrollo personal con mi podcast El Inversor Serial. En mi versión Finanzas con Inteligencia te llevo a descubrir los secretos detrás de las inversiones, la educación financiera y el emprendimiento. Con panelistas acreditados e invitados expertos y en base a mi experiencia profesional como ingeniero comercial, trader profesional y coach financiero, derribaremos los mitos que rodean al mundo de las finanzas y construiremos una base sólida para tu futuro financiero. Por otro lado, en mi versión Late me uno a emprendedores, coaches, inversores y líderes de distintas áreas para conversar sobre educación financiera, emprendimiento
y desarrollo personal. Aquí conocerás historias de resiliencia, disciplina y aprendizaje continuo que te inspirarán a tomar acción, trazar tus propias metas y lanzarte a conquistar tus sueños. ¿Por qué quedarte con la teoría si puedes vivir la práctica? En El Inversor Serial encontrarás educación, estrategias, motivación y ejemplos reales para impulsar tu crecimiento financiero y mentalidad de emprendedor. No esperes más, únete a esta comunidad que busca romper límites, aprender continuamente y transformar ideas en resultados. El Inversor Serial te está esperando para que juntos logremos la libertad financiera que mereces. Te espero en cada capítulo. Ya estamos de regreso en El Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia. Prepárate para conocimientos y herramientas para lograr tus metas financieras. Ya estamos de vuelta en el segundo bloque de nuestro cuarto capítulo del Inversor Serial en esta segunda temporada. Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia. Resumiendo un poco lo del primer bloque, Mariano, estuvimos viendo y revisando 9 de los activos de inversión que trabajamos en mercado de capitales. Los más comunes que están también en boga actualmente. Los más comunes, los que estamos viendo constantemente en las distintas carteras, cuáles son las características de cada uno, si están más enfocados hacia la deuda, si están más enfocados hacia la capitalización. Y ahora queremos desarrollar un poquitito más la idea de cómo nosotros nos veríamos afectados en este tipo de carteras con estos activos y ver cuáles son las principales desventajas y ventajas de cada uno. Y para eso tenemos un invitado, Mariano. Sí, una sorpresa. Es el primer invitado de esta temporada, el primer invitado oficial que está en algún lugar del mundo por ahí donde lo vamos a entrevistar y va a participar de una dinámica de preguntas y ahora estrujaremos los conocimientos de él justamente para hablar de los pros y los contras de cada uno de estos activos y de las tendencias de inversión actualmente. Daniela, por favor, presenta a nuestro querido invitado. Bueno, quiero presentarles a Claudio Díaz. Él es ingeniero comercial, máster en ciencias políticas y sabes que no tan solo tiene estudios en Chile, sino también en Londres y California. Actualmente es CEO y Managing Partner en Tempus Asset Management. Ahí tiene una estrategia súper entretenida de inversión. Yo los sigo, somos amigos, ¿cierto?, en este mundo financiero. Pero además fue cofundador de Patagon.com. ¿Tú sabes quién es Patagon.com? No, cuéntenos por favor. Esta empresa fue la primera plataforma de servicios financieros que operó en toda Latinoamérica y Europa, principalmente en España y Alemania. Perfecto. Y fue comprada por el Banco Santander en más de $700 millones. ¿Qué te parece? ¡Wow! Bienvenido, Claudio, a nuestro panel. ¿Cómo estás, Claudio? Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está Daniela, Mariano? Muy bien, Claudio. Un gusto tenerte aquí en nuestro programa. Solo para verificar, nos escuchas bien, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Perfecto. Así que bueno, muy bienvenido a nuestro programa El Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia, después de esta tremenda introducción que te acaba de dar Daniela, nuestra querida panelista. Así que bueno, vamos a empezar un juego de preguntas y respuestas, si te parece bien, donde queremos exprimir al máximo tus conocimientos para que nuestros auditores, quienes nos están viendo y escuchando, aprendan justamente de lo que hablamos anteriormente, que fue más teórico, y ahora ya vamos a ir un poco más a la acción, entender un poco sobre sus pros y sus desventajas y cómo obedecen estos a las tendencias actualmente de inversiones. ¿Te parece? Perfecto. Ya, Claudio. Entonces, Dani, yo voy preguntando esta vez. Dale. Y va respondiendo sí. Claudio. Cualquier cosa, ahí tú también puedes ir interviniendo, así que
vamos a comenzar con esta ronda de preguntas. Me parece. Vamos. Claudio, ¿podría resumir los principales pros y contras de acciones y bonos? Yo creo que lo primero que, un poco antes de entrar en el detalle de lo que es, de los pros y contras que hay en bonos, ¿no? Porque dentro de los bonos hay bonos de empresas AAA, que uno podría decir, y también hay instrumentos de deuda de empresas más riesgosas, y lo mismo pasa con las acciones, así como existieron las acciones, existen las acciones todavía de la Polar, también Claro. hay acciones de JP Morgan en Estados Unidos, las acciones son distintas. Y es ahí donde uno juega prácticamente con tres variables que uno nunca tiene que olvidarse, que están muy relacionadas al riesgo-retorno, y que tiene que ver con la liquidez, con la solvencia y con la renta y con la rentabilidad. Muchas veces tener las tres variables es imposible prácticamente, porque o tienes mayor rentabilidad, ¿ah?, alta liquidez, pero vas a tener menos solvencia, o baja rentabilidad, estamos hablando en tiempos normales, baja rentabilidad, sí, claro, alta liquidez y mucha solvencia, ¿ah? Y normalmente en tiempos más riesgosos o en tiempos más normales, lo que uno trata de apostar es a tener alta solvencia, buena rentabilidad, y por eso se habla de largo plazo, poca liquidez, que eso es lo que normalmente uno tiende a estructurar. Yo un poco más me he desarrollado en el mundo más de las finanzas corporativas, y eso es lo que uno usualmente trata de desarrollar hacia largo plazo, porque realmente es en el largo plazo donde se construye el valor. Hace muchos años me tocó en un meeting, me acuerdo que estaba Bill Gates, y una de las cosas relevantes que manifestó en ese minuto dijo, uno tiende a sobrevaluar o a sobrevalorar, por así decirlo, lo que pasa en 2 años y no considera lo que pasa en 10 años, cuando en realidad los grandes cambios se generan en 10 años, y si uno hace la vista, los que por lo menos ya hemos estado más de 10 años en el mercado, los cambios que si uno se coloca 2 años atrás, muchas veces estamos prácticamente igual, y si uno se pone 10 años atrás, realmente uno ve cambios relevantes en el horizonte. Pero volviendo o sea, en el fondo, Claudio, tú dices que considerando estas tres variables, nosotros podríamos mitigar bastante también los riesgos y cumplir los objetivos, independiente que sean acciones o bonos, el foco que nosotros le estemos dando a nuestra cartera. Perfecto. No olvidar Warren Buffett, y también depende mucho, a veces cuando uno recoge consejos, incluido el mío, el premio Nobel de Economía, que más que nada lo trabajó en lo que hoy día conocen como economías conductuales, Behavioral Economics, o finanzas conductuales, que se ha llevado Richard Thaler, hablaba mucho de los sesgos, que es como el primer premio Nobel no economista, que fue como el 2017, si no me equivoco, y justamente tiene que ver el advice, el consejo, a veces la recomendación que te da un especialista que le fue muy bien en la época de las .com, es muy distinto a otro que le fue muy bien, ¿cómo se llama?, en la crisis subprime, esposa la crisis subprime, que normalmente está más metido en el mercado inmobiliario, o se habla con alguien de más años, te va a hablar más de la productividad, los boomers, claro, de cómo construir empresas y que las empresas vayan construyendo. Las recomendaciones y los sesgos en ese sentido son fundamentales. Hay un sesgo muy común que lo usan los marqueteros, que es el sesgo de anclaje, y que se usa mucho en negociación. Normalmente cuando tú vas a comprar un auto, va a ser el ejemplo más fácil, te parten de un precio, que es el que ponen en el vidrio del auto. Y claro, como que uno inconscientemente parte negociando desde ese precio para tratar de bajarlo, el otro para tratar de subirlo, o para tratar de mantenerlo, pero ya te anclaron en un punto. Esos son variables normalmente que pasa con los precios, que son las tasas, los rendimientos, la observación. Es decir, hay muchos factores, porque también mencionaste respecto a la clasificación de riesgo de un bono de acuerdo a la empresa que está detrás, ¿cierto? Entonces, aparte de estas tres variables y lo que tú mencionabas, ¿cierto?, el punto de anclaje o desde donde comienza el precio, por decirlo de alguna forma, también tiene que ver qué es lo que va a pasar con la empresa que está detrás de la emisión, ya sea una acción o un bono. En cuanto a las ventajas y las desventajas de invertir en uno o en otro. Nunca hay que olvidarse el riesgo-retorno. A mayor riesgo es el retorno esperado, tiene que ser mucho mayor, pero
no hay que olvidarse que la probabilidad de pérdida también es mucho mayor. Por eso se está riendo. Exacto. Muchos creen que si tenía más riesgo tiene que ganar más y la probabilidad de pérdida es mucho mayor, es como ir al casino. Es que a todos les gusta justamente escuchar en esa relación de riesgo-beneficio, se quedan solamente con esa parte de que mayor riesgo gano más. Claro. Pero se les olvida la otra cara de la moneda, que puede ser igual en porcentaje de beneficio, pero en pérdida. ¿Cuál es la pérdida máxima que puedo tener en esa inversión? Exacto. Normalmente uno lo que trata de establecer en esa misma línea, es decir, quiero tales niveles de retorno en tal horizonte de tiempo y con buena solvencia. Entonces ahí tengo que ajustar muchas veces mi retorno si lo quiero muy rápido. Normalmente la gente quiere como rápido el cash, porque este es un mundo más bien de rotación que se ha dado por estímulo monetario, y ese es otro tema. Claro. Cuando los estímulos monetarios empiezan a frenarse, resulta que la rotación empieza a caer, entonces nos encontramos con discusiones que el comercio internacional está cayendo, los proteccionismos, políticas de ese tipo, porque justamente no podemos seguir generándole más estímulo monetario a la economía. Y porque se empiezan a generar distorsiones en los valores de los activos, de los mismos activos, y empiezan a nacer activos que no son tan necesarios. Cuando sobra mucha la liquidez, digamos, la emisión monetaria, muchas veces empiezan a nacer nuevos instrumentos financieros. La ingeniería financiera empieza a crear otras cosas porque tiene que colocar esos recursos en alguna parte. Y ya no hay tanta empresa, no hay tanta utilidad, no hay tanta productividad, y si al mismo tiempo a la productividad le pones restricciones, sale mucho más barato crear otro tipo de instrumentos. Claro. Que es lo que usualmente se suele hacer. Claro. Claudio, hablamos ahí muy a nivel general justamente de los pros y contras, que hiciste un paréntesis muy importante en hablar específicamente dando una previa. Pero queremos saber también qué pasa con los demás activos o vehículos de inversión que estábamos planteando. Por ejemplo, ¿qué ocurre con el efectivo? Que obviamente mencionaste temas de liquidez, que se requiere muchas veces liquidez inmediata. ¿Qué pasa con este efectivo? Con los fondos mutuos, los fondos indexados y los famosos ETF, que actualmente se habla mucho sobre esto. ¿En qué casos brillan y en qué casos simplemente se quedan cortos estos vehículos de inversión? Bueno, volvemos un poquito a lo mismo. No hay que olvidarse que si bien las inversiones son más seguras mientras más solvencia tienen, también implica que los retornos van a ser a más largo plazo. Claro. Pero las empresas usualmente no quiebran por solvencia, quiebran por la caja. Y las clasificaciones de riesgo son clasificaciones de solvencia, no son clasificaciones de caja. La caja, digamos, yendo un poquito a la liquidez. Y este mismo fenómeno le pasa a las personas que usualmente tienen necesidades inmediatas y tienen que rescatar a veces o pedir, liquidez de sus propias inversiones, y es ahí un poco donde empiezan a hacer nace un poco el mercado financiero. En lo que tú me preguntabas, claro, en qué tipo de instrumentos, tiene mucho que ver. Acá hay un tema conductual, tiene mucho que ver con la expectativa de las personas. Si una persona requiere mucha liquidez, normalmente la gente que requiere mucha liquidez y que se consume prácticamente el 100% de su ingreso, prácticamente no tiene inversiones. Si tiene excedentes de inversión, hoy día, gracias al crédito hipotecario, gracias al desarrollo que existió en el tema inmobiliario, muchas personas prácticamente con el mismo gasto que hacía pudieron acceder a una inversión que hoy día vemos que tampoco es tan rentable si la queremos arrendar. Rentará 5, 6%, y si ya está en barrios muy consolidados nos vamos a 3%, claro, anual. Estoy hablando de rendimientos nominales anuales. Claro, porque en menor riesgo también menor retorno. Retorno, claro. En la época de crisis, ese señor va a estar contento porque no va a haber perdido plata, sino va a estar llorando porque ganó menos. Pero hay otras personas que arriesgaron más, que en otros minutos a lo mejor pudieron haber ganado más, pero van a haber perdido todo.
o gran parte de lo que invirtieron. Uno no puede deshacerse de esos nexos que existen, como se llaman los instrumentos de inversión. Estás en El Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia, una ventana hacia la libertad económica. Aprende sobre inversiones y emprendimiento e impulsa tu progreso financiero. Y aquí uno se va a un punto medio latero quizás, pero es lo que normalmente los contadores tienden a recomendar, o sea, que el financiamiento de una empresa, de un activo, de una persona, normalmente está en el patrimonio, más la capacidad de endeudamiento, que vendría siendo los instrumentos de deuda, lo que conocemos como renta fija, deuda, en simple. Y todo eso se invierte en activos que pueden estar los excedentes en depósitos a plazo, pueden estar en acciones, o pueden estar en bienes raíces, o en otras cosas. La gracia es que normalmente esos activos renten más de lo que cuesta el financiamiento. Y normalmente muchos miden solamente cuánto cuesta la deuda, porque es lo más exigible, y no cuánto cuesta el patrimonio, que es menos exigible. Pero en la práctica, el que corre más riesgo es el patrimonio, por lo tanto el patrimonio siempre debiera rentar más que la deuda. Es decir, es una forma de garantizar. Quiere decir que hay un problema de inversiones de los activos. Ok, perdón que te interrumpí, Claudio, pero es como una manera también de garantizar que se cumpla el pago de esta deuda. Entender bien cuál es el patrimonio que hay detrás. Exactamente, el activo en el que se está ha pasado muchas veces, o sea, los que estamos en esto y los que han visto hartas noticias, muchas veces están invertidos en empresas de humo. Entonces el activo prácticamente no existe. Mira. Y es o estás en un activo muy riesgoso que te renta poco. Y eso es lo importante que normalmente debe estar viendo un inversionista. En Basilea, me acuerdo perfectamente hace años, usualmente se nombraba que también era responsabilidad del inversionista ver los niveles de riesgo del deudor, porque cuando un inversionista toma un depósito a plazo en un banco, independiente que pueda aparecer una inversión, le está prestando plata al banco. Exacto. Entonces también el inversionista tiene que conocer cuáles son los estados financieros del banco, los niveles de garantía que tienen los bancos, si ese banco está operando con tasas de cámara, en tasa interbancaria, o está realmente con tasa política monetaria contra el Banco Central. ¿Cuál es el tamaño de su ventanilla? Ventanilla se le dice como a la línea que tiene contra el central, que es la gracia que tienen los bancos. Son muchos factores entonces los que influyen al momento de yo poder identificar las ventajas de invertir en uno u otro instrumento. Bueno, y lo que dice Claudio, lo que te decía que es muy importante, sobre todo lo que tú mencionaste cuando uno invierte en instrumentos de deuda, por ejemplo, con los bancos, como dices tú, la renta fija prácticamente uno le presta plata al banco. Mencionaste algo que es muy importante, que también tiene relación cuando uno invierte en acciones, saber dónde estás invirtiendo. Y tú dijiste algo muy claro, muchas veces la gente a lo mejor de manera, ¿cómo se dice? Ciegamente cree en el banco que está invirtiendo, en cualquiera, y no se fija justamente algo que tú dijiste. ¿A qué tasa se está rigiendo? ¿Cuáles son las regulaciones? Y a lo mejor muchas cosas que tienen que ver, y confían netamente en algo que es renta fija, que te va a pagar un interés dentro de un plazo, claro. Y no se fijan exactamente las condiciones, no vieron los números del banco, no vieron en qué condiciones está donde tú estás invirtiendo. Bueno, acá hay un tema que tiene que ver con la madurez y el mark to market. Antiguamente, cuando te hablo de madurez, antiguamente se hablaba de renta fija porque todos los créditos, cuando el inversionista iban a vencimiento. Entonces al final, si todo iba bien, al final se pagaba efectivamente la tasa comprometida. Por eso era fija. Pero hoy día hablamos de instrumentos de deuda, porque ese es realmente el vehículo. Y muchas veces instrumentos de deuda, como existe una política monetaria distinta a los instrumentos de deuda, si uno los quiere liquidar antes, no van a rentar lo mismo, y obviamente se genera un mercado secundario que va cambiando los precios de ese título. Entonces, claro, dependiendo del riesgo del título,
o la volatilidad que tenga el título. De esto va desde el bono del Tesoro de Estados Unidos hasta justamente uno de los problemas que tiene, por lo que se generó todo este tema de los aranceles, tiene que ver con la intervención, ¿cómo se llama?, de la política monetaria y de terceros en la compra de bonos del Tesoro en Estados Unidos. Cambia, ¿cómo se llama?, el precio de los bonos. Y una vez escuchaba que era inversamente proporcional. Y no tiene, más que nada, siempre un activo vale lo que vale su flujo futuro. ¿Por qué? Y eso cambia de cuánto te renta un activo hoy día. Cuando tenemos una distancia muy grande entre los precios de transacción y el flujo futuro de ese activo, significa que estamos aumentando el riesgo. Algo que le pasa hoy día al mercado inmobiliario, por ejemplo. Sí, Si tú arriendas un bien raíz, te genera muy poco en relación a cuánto te cuesta ese mismo bien raíz. Entonces, hoy día exactamente. puedes vivir en una... Piénsalo desde el punto de vista del inversionista. Significa que está sobrevaluado. Tienes una sobrevalorización de ese activo. Normalmente deberían estar más en línea, independiente que hayan expectativas de plusvalía, no hay plusvalía, pero si no tiene expectativa de plusvalía, ¿por qué está más arriba? Esa es la pregunta que muchos deberían hacerse. Y como dijiste tú recién, muchos como que se confían el ejecutivo me dijo tal cosa, el ejecutivo del banco me recomendó tal cosa, y revisan bastante poco. Yo creo que la figura de los asesores de inversión ha sido un acierto que se dio solo, se dio por mercado prácticamente. Sí. Pero prácticamente permite como asesorar bastante a los inversionistas, y nosotros incluso como gestores muchas veces preferimos hablar con inversionistas que vengan con asesores, no inversionistas que vengan solos, porque lamentablemente ahí entramos a otro tema que tiene que ver con los miedos, y los miedos, los temores, o dónde está puesta tu confianza. Exacto. O dónde también está puesta tu confianza, porque muchas veces, como decía Mariano, tú lo explicaste también, el inversionista confía ciegamente en el ejecutivo de su banco o en la institución financiera X, sin enterarse un poco más allá, y por otro lado desconfían de otros activos, otras alternativas de inversión que pueden ser bastante atractivas, bastante defensivas también en tiempos de mucha volatilidad, pero no le dan la oportunidad por falta también de conocimiento, por estos miedos que mencionas tú. Exactamente. En Chile el promedio de apalancamiento de los bancos es 13 veces. O sea, los bancos están endeudados 13 veces su patrimonio en promedio. ¡Wow! O sea, si mañana cerraran los bancos, por eso cuando dicen por qué protegen a la banca, por eso. Claro. O sea, el capital del banco se fumaría en 2 segundos. Muchas veces también uno escucha hasta en la política cuando dicen que la AFP, la administradora de fondos, absorban las pérdidas y que alguien cambió la norma. Eso nunca ha sido así, porque el patrimonio sumado de todas las administradoras de fondos que hay en Chile representa el 0,12% de los fondos de inversión. O sea, bastaría, si eso fuera así, que los fondos de inversión bajaran un día, ya ha pasado muchos días y a veces por mucho más porcentaje, bajaran 0,12% y quebrarían todas las administradoras de fondos. Imagínate. Lo que decía una norma que cuando se establecieron los multifondos es que los costos de los traspasos, porque tienes que vender un activo a través de una corredora para seguir la norma y ir a comprarlo, esos como costos de comisión, fueran de costo del fondo, que es muy distinto a que las pérdidas del fondo sean absorbidas por la administradora. Claro. Y ahí hay un sesgo que prácticamente se instala como un axioma. O sea, nadie lo demuestra, nadie lo discute, exacto, muchos lo hablan. Sí. Dicen hay que cambiar una ley, he visto diputados levantando la mano. No. Bueno, es que por eso te agradecemos tanto tu presencia en el Inversor Serial, Claudio, porque de alguna manera estos conceptos o este conocimiento que no está al alcance de toda la población o de todos los inversionistas o de todo el mercado financiero, los podemos acercar de una manera mucho más amigable para poder entender de manera inteligente el minuto preciso cuando yo tomo una decisión, por qué la tomo, cuáles son, como ahora estamos mencionando, las ventajas y las desventajas. Tiene mucho que ver con el conocimiento, tiene mucho que ver con entender el mercado. Entonces,
Conversábamos nosotros también en alguna oportunidad de romper un poco los paradigmas. Muchas veces tenemos conceptos tan arraigados que nos impiden entender más allá y tomar decisiones inteligentes. Efectivamente, de hecho, Claudio, tú tocaste un tema muy, muy importante y que actualmente, esto también la CMF en el caso de acá de Chile, le dio mucha validez al tema de los asesores financieros acreditados, que también están detrás siguen una línea donde están los analistas de mercado que te entregan ciertas perspectivas económicas, ¿no es cierto? Pero el asesor también depura un poco más la información y con el conocimiento te va guiando justamente en base a tu perfil de riesgo y vamos acortando la brecha que muchas veces antes era muy amplio y como tú también mencionaste, de repente la gente termina invirtiendo, no sé, desde bonos basura, acciones que no tienen peso, que no hay alguna, ¿cómo se dice?, algún valor real detrás de lo que están invirtiendo, que muchas veces te venden humo incluso, y la gente termina invirtiendo. Entonces, este rol de los asesores financieros ayuda mucho justamente a personas como tú que trabajan en la gestión, justamente te llegan clientes ya con conocimiento, o que están con la mezcla del conocimiento del asesor financiero y ya te entienden incluso el idioma en el cual están hablando, no como antes, como el profe de economía que te hablaba mil cosas y uno decía, chuta, no te entendí nada. Entonces ahora los clientes cada vez están llegando con mayor conocimiento y como es un lema que hablamos acá en el inversor serial, el conocimiento justamente es poder, porque te da un mayor poder de decisión y tomar decisiones de inversión con conocimiento te puede llevar a un resultado mucho más beneficioso. Así que en ese aspecto, de verdad, Claudio, te agradecemos mucho tu presencia en este capítulo de hoy. Agradecemos que nos hayas brindado todo ese conocimiento que tienes y sé que esto da para mucho más, para largo y ojalá podamos tener la oportunidad de conversar en otro capítulo y profundizar a lo mejor más en detalle en una de ciertas cosas. Porque este programa, El Inversor Serial Finanzas con Inteligencia, va teniendo distintos bloques que aquí junto con Daniela vamos a ir compartiendo con distintos invitados, hablando de inversión en el mercado de valores, vamos a pasar al mercado inmobiliario, vamos a hablar de emprendimiento y también vamos a hablar sobre educación financiera, que es la base de todo para poder llegar a entender justamente sobre instrumentos de inversión y cómo aprender incluso a invertir con conocimiento. Así que eso pues. Claudio, te agradecemos la presencia en este cuarto capítulo de la segunda temporada del Inversor Serial, así que te invito a despedirte de nuestros auditores. No, millón de gracias y bueno, cualquier duda o si quieren entrar a conversar, feliz, pues encantado y millón de gracias por la invitación. Gracias Daniela, gracias Mariano y bueno, acá me despido. Muchas gracias, Claudio. También muchas gracias por tu disposición, por entregarnos tu conocimiento y por ayudarnos a que el inversor serial llegue a más personas con estas finanzas inteligentes, con finanzas que realmente puedan impactar tanto a las familias como a las personas, las empresas, los emprendedores y que podamos tener el conocimiento necesario para tomar decisiones adecuadas, Mariano. Así es. Bueno, este ha sido el cuarto capítulo de El Inversor Serial Finanzas con Inteligencia. Y nos despedimos. Muchas gracias porque nos hayan visto y escuchado y los dejamos invitados para los próximos capítulos. Hasta pronto. Hasta pronto. Finalizamos un nuevo capítulo de El Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia, junto a Mariano Cerda, tu coach financiero. Gracias por acompañarnos en esta aventura que te ayudará a invertir, reforzar tu educación financiera y dar vida a tus proyectos emprendedores. Esperamos que hayas disfrutado de los consejos y conocimientos de nuestra panelista, Daniela Recabal, y de los invitados que nos van acompañando en este ciclo. Te esperamos en un próximo capítulo con más consejos y experiencias.